este mes de enero, que fue un mes orientado a una verdad o a unas verdades bien importantes. Entonces, pues las personas que estuvieron los 4 domingos, pues creo que han recibido una adecuada instrucción acerca de esta verdad. Los que estuvieron menos tiempo, estuvieron 3 domingos o estuvieron 2 domingos, pues de pronto no alcanzaron a saborear todo lo que hemos visto en estas 4 semanas. Sin embargo, pues voy a ir muy rápido para tocar algunos puntos muy importantes que vimos durante el mes, como para que las personas que no nos acompañaron los 4 domingos, pues alcancen a tener un panorama general de lo que estuvimos viendo. Entonces, estuvimos en los primeros 3 capítulos de Génesis. En estos 3 capítulos de Génesis abordamos unas verdades muy, muy importantes. Entonces, hoy vamos a continuar con esta enseñanza, con este enfoque, con este acercamiento a la Biblia desde estos 3 primeros capítulos de Génesis. Y el título de hoy es El propósito de Dios para la iglesia. Y podríamos pensar, pero ¿cómo así? ¿Por qué Génesis me habla del propósito de Dios para la iglesia? Si Génesis está por allá en los inicios, y menos los 3 primeros capítulos, que es los que hemos estado abordando. ¿Cómo estos primeros 3 capítulos me hablan del propósito de Dios para la iglesia? Y yo sé que los que hemos estado en estas semanas, pues ya hemos rasguñado algo de estas verdades, pero como les decía, vamos a ir rápidamente y hoy nos vamos a centrar, aunque vamos a ver varios versículos, en Génesis 2:9 y Génesis 3:24. Van a ser como los 2 versículos sobre los cuales más vamos a revisar ese propósito de Dios para la iglesia. Pero como les decía, voy a hacer rápidamente un panorama a vuelo de pájaro general de lo que vimos, para que las personas que no nos acompañaron pues no queden tan desubicadas. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra. Y nos detuvimos en esta palabra porque es muy importante. Dios le dice a la tierra que produzca. Y tenemos que tener bien en cuenta esto, porque en un versículo que hoy no vamos a leer dice: produzcan las aguas. Produzca la tierra, produzcan las aguas. Y continúa diciendo: vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla, y sobre la tierra, y algo muy importante, según su especie. Produce la tierra, producen las aguas, pero las produce ¿cómo? Según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla ¿cómo? Según su especie. Y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces, como lo veíamos, y sencillamente vamos de pasadita, lo produce la tierra o producen las aguas, pero lo que produce es según su especie. Más adelante, y vamos a saltar un buen trozo para llegar a algo que es importante para el tema de hoy, Génesis 1:26 dijo: y dijo Dios, hagamos al hombre. Antes, ¿cómo había dicho? Produzca la tierra o produzcan las aguas, en el versículo que no leímos. Pero aquí dices, hagamos al hombre, y está hablando, es la Trinidad, es Dios mismo el que está hablando. Dice, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo hacían antes? Según su especie. Pero aquí dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Y dice el versículo 27 a continuación: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y hemos estado usando un recurso didáctico estas semanas que es el guante, ¿verdad? Y recordábamos que el guante es hecho a imagen de ¿qué? De la mano, exactamente. Un guante es hecho
a imagen de una mano. ¿Y cuál es la razón para que un guante tenga la forma de una mano? ¿Y qué pasa? Introduce la mano y... Exactamente, puede moverse la mano y puede ese guante actuar como él quiera, como la mano lo guía. Esa es la manera como, como se hace un guante. Entonces vamos a leer el versículo complementario de la creación del hombre que está en Génesis 2.7 ya para llegar ahora sí a la primera verdad. Dice Génesis 2.7. Entonces el Señor Dios formó al hombre, ¿cómo? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, lo que hace simplemente es que de la tierra, del polvo de la tierra, forma al hombre. Pero lo dejó así. No, lo que hace es que sopla aliento de vida. Y ese polvo de la tierra que fue formado, más el aliento de vida que da, un Nefesh Hai, un ser viviente. Y aquí es importantísimo, sobre todo para las personas que no nos acompañaron durante todas las semanas, que tengan pendiente esto. El hombre, polvo de la tierra, más aliento de vida, da un Nefesh Hai. Y no es el único Nefesh Hai que Dios hace en la creación. No, no es el único. Resulta que hay varios versículos, los voy a leer rápidamente. En Génesis 1.20 dijo, y dijo Dios que produzcan las aguas Nefesh Hai, seres vivientes. En Génesis 1.24 dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra Nefesh Hai. Muy bien, ya sabemos hebreo. Nefesh Hai, seres vivientes. Y en Génesis 2.7 dijo, y fue el hombre un Nefesh Hai. Es decir, seres vivientes, no solamente el único Nefesh Hai era el hombre. ¿Quién más era Nefesh Hai? ¿Una jirafa era un Nefesh Hai? Claro que sí. ¿Un insecto era un Nefesh Hai? Claro que sí. Una ballena era un Nefesh Hai. Un árbol no era un Nefesh Hai. Nefesh Hai, no. Solamente los seres vivientes son los animales y el hombre. Los animales y el hombre. Entonces, biológicamente, ¿qué palabra dije? Biológicamente, ¿qué palabra dije? Biológicamente, ¿recuerda por allá biología? Biología de la palabra vida. Biológicamente, el ser humano es similar a los animales. Es un Nefesh Hai. Nefesh Hai. Pero, atención, esto es importantísimo. Pero, además, es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Vamos juntos? ¿Biológicamente cómo es? No, biológicamente. Igual que los animales, un Nefesh Hai. Es polvo de la tierra más aliento de vida, un Nefesh Hai. Pero además es hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos entonces a ver, ya vimos el versículo 26, vamos a ver el 27 y 28. Nos vamos a devolver un poquito. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y... ¿Qué dice ahí? Sométanla. ¿A alguien más le había dicho Dios que fueran fecundos y se multiplicaran?
A los animales también les dijo que se multiplicaran, no solo al hombre. Pero solo al hombre le dijo, sometan la tierra, sometan la tierra. Y solo al hombre le dijo, ejerza dominio sobre los animales, los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Solo al hombre se le ordena tener dominio sobre los seres vivos, solo al hombre se le ordena someter la tierra, solo al hombre se le ordena, como va a suceder más adelante, que no coma de un árbol. Es decir, no solamente someter, sino tomar decisiones, tener voluntad. Quiere decir que el hombre fue creado a imagen de Dios, según Génesis, según esto que estamos viendo, con la capacidad de dominar, de ejercer y de tener voluntad. El hombre era a imagen y semejanza de Dios porque puede razonar, porque tiene emociones, porque tiene voluntad, porque se relaciona con los otros seres humanos y también con Dios. Dios razona, tiene emociones, tiene voluntad y se relaciona primero entre la Trinidad, dice hagamos, pero también se relaciona con el ser humano. Por eso es a imagen de Dios. Veamos nuevamente versículos 27 y 28 que lo acabamos de ver. Entonces ya vemos que va a dominar, va a someter la tierra, va a tomar decisiones. Pregunta que ya la hicimos, pero la vuelvo a hacer. ¿Cómo podría el ser humano hacer bien todo esto sin un manual de instrucciones? ¿Cómo puede dominar la tierra bien? ¿Cómo puede relacionarse bien con otros seres humanos? ¿Cómo puede hacer todo esto bien como lo quiere Dios? Porque Dios va a actuar con el hombre allí, pero no le da un manual de instrucciones. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo? Pero en ese momento, ¿cuál era la palabra? Estamos en Génesis. ¿Y cómo? Bajaba Dios cada rato, ahora haga esto, vaya, vea. Vamos a ver. Esto lo vimos hace 8 días. Para que el ser humano fuera un buen mayordomo que sometiera la tierra y ejerciera dominio sobre todo ser viviente, Dios entraría en el ser humano. El ser humano, el Nefesh Hai, así fuera hecho a imagen y semejanza de Dios, seguía siendo un Nefesh Hai, seguía siendo un guante. Y un guante, por más parecido que sea una mano, si ustedes lo ponen allí y le dicen, guante, levante ese vaso, ¿lo va a levantar? No, necesita que la mano esté dentro del guante. ¿Está hecho a imagen y semejanza de la mano? Sí, claro que sí. Pero no actúa solo. Necesita la mano. Necesita la mano. Pregunta, ¿cómo entraría Dios al ser humano? Estamos en Génesis. Estamos en Génesis, no se me vayan al Nuevo Testamento. Muy bien. Muy bien. 2:9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol del conocimiento del bien, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos por partes en este versículo, porque si bien es cierto que la semana pasada lo vimos por encima, hoy nos tenemos que detener. ¿Por qué? Porque miren la primera parte. Dice que hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Todos estos árboles, aparte de estos dos que vamos a mirar ahora, ¿para qué servían? Miren,
La vegetación es para sustentar la vida. ¿Qué? ¿La vida qué? Cuando ustedes se comen una papa, ¿le sustenta la vida qué? Cuando se comen un banano, ¿le sustenta cuál vida? Biológica. Los animales, todos los Nefesh Hai, comían vegetales. En ese momento no había ningún ser carnívoro, porque no había muerte. Para que haya un ser carnívoro tiene que haber muerte. Todos los Nefesh Hai comían vegetación para sustentar ¿cuál vida? ¿Cuál vida? Por favor, esto es importantísimo. Si no entendemos esto, no entendemos el propósito de Dios para la iglesia. No lo podemos entender. La vida biológica. La vegetación sustentaba la vida biológica, la bios. ¿Recuerdan que nos decían, la palabra biología viene de bios y de logos? Bios es vida biológica. La vida biológica. Veamos nuevamente el versículo 2:9 que acabamos de leer. La segunda parte. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida. Y una pregunta que ya hicimos la semana pasada, vamos a ver si lo recuerdan. Si Dios ya había soplado el aliento de vida, si Dios ya había soplado el aliento de vida, ¿por qué estaba allí el árbol de la vida? Miren, Dios hizo al ser humano como un ser viviente a su imagen y semejanza, con un propósito divino. No era igual que una ballena, no era igual que un saltamontes, con un propósito divino. ¿Para qué sirve el guante? Para que la mano entre al guante y ahí se haga todo lo demás. ¿Sí? El propósito de Dios al hacer al ser humano como un recipiente era que Dios entrara al ser humano para que éste expresara a Dios. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Cómo iba a dominar la tierra? ¿Cómo iba a ser un buen mayordomo? ¿Cómo iba a tratar a los animales? ¿Cómo iba a tomar las decisiones correctas? Es que no era él, era Dios a través de él. Era Dios a través del hombre el que iba a hacer las cosas. En términos de guante, didácticos, el ser humano iba a operar, iba a actuar, iba a evidenciar lo que había en él. Ese guante puede coger ese esfero solo, o ese lápiz que tiene allí solo. ¿Quién lo está cogiendo realmente? Es la mano la que lo está cogiendo realmente. Vemos al guante, pero es la mano la que está actuando en el guante. Eso es lo que está pasando. Antes de ir a la conclusión, vamos a volver a Génesis 2:9. Entonces no solamente en medio del huerto había el árbol de la vida, sino que también había el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, está allí el huerto, el jardín de Edén. Y en medio de ese huerto pone Dios el árbol de vida. Pero no solamente pone ese árbol, también pone el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hace ese árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Y qué tiene que ver estos dos árboles con el propósito de Dios para la iglesia? ¿Qué tienen que ver? Bueno, Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y el Señor Dios
ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. Tienes permiso de comer de todo árbol del huerto. Pero, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Morirás. Vamos entonces nuevamente a los dos árboles. Está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué contenía los frutos del árbol de la vida? Ahora sí. ¿Vida qué? Vida superior. Vida superior. Una vida increada. Una vida eterna. Una vida que no fue creada. ¿Jesús fue creado? No. Y Jesús es la vida. Exactamente. Él no tiene principio ni tiene fin. Y Él es la vida. Él es la vida increada. Es la vida superior. Es la vida eterna. Por eso la vida eterna no se adquiere por una religión, ni por unas prácticas, ni por nada. Por el único que es la vida increada, que es Cristo. Es Él quien es la vida increada. Pero también estaba el árbol del conocimiento del mal, y el que comía de ese árbol, ¿qué recibía? Muerte. Recibía la muerte. Dos opciones. La de perdón. ¿Alguien iba a decir algo? El resto de la vegetación, ¿qué iba a alimentar? La vida biológica. Vamos entonces a avanzar un poco a Génesis 3, versículos 2, 3 y 6. Únicamente esto ya vimos, lo estamos repasando. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho: no comerán de él ni lo tocarán. ¿Para qué? Para que no mueran. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Muerte. Muerte. Allí termino. Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en términos de guante. En términos de guante. Está el árbol de la vida, que produce muerte. Muerte. Y en términos de guante quiere decir esto. Está el comer vida, o el comer conocimiento del bien y del mal. Vida es Dios en la persona, o la mano en el guante, ¿verdad? Conocimiento del bien y del mal es conocimiento, pero no hay vida. El guante vacío. Hay una vida biológica, pero no hay una vida increada. No hay una vida superior. No hay la vida de Dios. No hay la vida de Dios en la persona. Entonces, simplemente, o hay vida increada, vida eterna en el ser humano, o simplemente hay muerte. No hay otra opción. Vamos ahora a repasar estas dos opciones, porque son muy importantes para entender el propósito de Dios para la iglesia, que es el tema de hoy. El propósito de Dios para la iglesia. Ser humano a imagen
y semejanza de Dios. Ser viviente a imagen y semejanza de Dios, más árbol de la vida, árbol que contiene la vida increada, la vida eterna, nos da Dios en la persona. Eso es lo que nos da Dios en la persona. Opción B. Ser viviente, creado a imagen de Dios, más el árbol del conocimiento del bien y del mal, que produce muerte. ¿Qué produce? Ética y moral en un muerto. La persona sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Puede querer ser muy ético, puede querer ser muy moral, puede querer portarse bien, ser un buen papá, ser un buen esposo, un buen ciudadano, pero está muerto. Muerto. Por eso no comamos cuento. Porque podemos encontrar personas que hacen mucho bien y están muertos. ¿Por qué? Porque conocen el bien y el mal. Y eso es lo que sucede con la raza humana a partir de ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Hay un propósito para el que fue creado el ser humano. Ese propósito es que Dios actúe a través del ser humano, que el ser humano opere en Dios, evidencia a Dios, haga lo que Dios quiere, porque es muy buena persona, porque es muy disciplinado, porque es muy inteligente. Entonces, exacto, porque Dios está en él. Punto. O está el ser humano que se salió del propósito, que tiene un conocimiento del bien y del mal, pero aún lo bueno que haga va a ser malo, porque las razones finales son su propio bien. Sentirse bien, quedar bien, mostrarse bien, sentir que está agradándole a Dios, y eso lo hace. ¿Cómo soy de bueno, de piadoso? Pero está muerto. A partir de ese momento, a partir de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el ser humano pasa de la inocencia a la ética y a la moral en muerte. En muerte. Y Dios no va a permitir que el ser humano viva una vida doble. Por eso, Génesis 3:24 dice: después de haber expulsado al hombre y a la mujer, ¿qué hizo Dios con el hombre y la mujer? Los expulsó. Dios puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para resguardar el acceso al árbol de la vida. Antes que Adán y Eva tuvieran hijos, ¿qué sucede? Ya no hay manera de qué, de volver a comer vida increada, de volver a comer vida superior, de volver a comer vida eterna. No hay manera. ¿Por qué? Porque se cerró el acceso. Ya no hay acceso para que el hombre pueda recibir en él a la vida increada. No, ya Dios no puede entrar al hombre. Ya la mano no puede entrar al guante. Ya salen. No pueden volver a acceder
al árbol de la vida. El propósito, que es expresar a Dios, porque Dios estaría en el ser humano, ¿se logra? No, ya no se logra. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque la vida ya no va a poder entrar en el ser humano, no va a poder llegar al ser humano. ¿Qué es lo que sucede? Se pierde el propósito para el cual el ser humano fue creado. Ya ese propósito no existe. La historia que vemos en Génesis no es simplemente que el hombre cayó y pecó. No. Es que el acceso a la vida increada, a la vida eterna, a la vida superior, se acabó. No pudo seguir. Ya el ser humano no tenía acceso a esa vida. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de allí ya no era Dios en el ser humano, sino Dios con el ser humano. ¿Eh? El ser humano fue creado para que Dios estuviera en él. Lo que se llama la comunión. Pero ya no había ya no podría haber una comunión. De ahí en adelante iba a haber una relación. Sebastián hace 8 días al final me puso un ejemplo muy bonito, el matrimonio. Ya no son dos, es uno. El matrimonio pasa de ser dos personas que se relacionan a ser uno solo. Y eso es lo que quería Dios, ser uno en nosotros, nosotros en Él y Él en nosotros. Pero ya no. Por eso a lo largo de todo, desde ese momento hasta el Nuevo Testamento, hasta Pentecostés, no hasta que nace Jesús, hasta Pentecostés, porque el nuevo pacto comienza cuando Jesús resucita, muere, resucita y asciende. Ahí termina el antiguo pacto. Hasta ese momento no hay una comunión, hay una relación con Dios. Cuando Jesús les dice a sus apóstoles que Él se va, pero viene un consolador, les dice, el cual está con ustedes y estará en ustedes. Dejarán de tener una relación con Dios y pasarán a tener una comunión. Para que haya relación, ¿cuántas personas se necesitan? Mínimo 2. Una comunión es uno solo. Así que si tú tienes una buena relación con Dios, por favor, ya, no más. Ya no más. No tenemos que tener una relación con Dios. Él quiere habitar en nosotros y que nosotros habitemos en Él. Él quiere que operemos en Él. Él quiere expresarse a través de nosotros. Porque para eso fuimos creados. Ahora, ¿cómo nos regresa Dios al propósito original? O sea, ¿por qué la iglesia tiene un propósito? Y el propósito no es que tú seas una mejor persona. El propósito no es sacarte de deudas. El propósito no es que no te enfermes. El propósito no es que seas una persona más generosa o menos mentirosa. No. El propósito de Dios es el mismo de Génesis. Es el mismo. No es que Dios se inventó un nuevo propósito para su iglesia. Lo que hace Dios
es que nos regresa al propósito, al único propósito con el cual fuimos creados. Nos está regresando simplemente a ese propósito inicial. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. ¿El que se hace miembro de una iglesia? ¿El que hace devocional todos los días? No, no lo duden. ¿El que no se pierde una prédica? No. No, eso no tiene nada que ver. Cualquier persona disciplinada lo hace. Nicodemo lo hacía. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Porque por mucho que ores, por mucho que ayunes, por mucho que diezmes, por mucho que vayas al templo a hacer sacrificios, por mucho que enseñes, tú sigues teniendo una relación religiosa con Dios. Pero no tienes la vida increada. Y la única manera de tener la vida increada es que nazcas de nuevo. Romanos 8:29, para darle gusto aquí a Mario. Solamente el 29. Dice: a quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde el principio para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sean hechos qué? Conforme. Y ya hemos durante 3 semanas dicho que la palabra conforme viene ¿de dónde? De forma. Miren, a la forma de Cristo. Nosotros no nos preguntamos, ¿y Jesús qué haría en este caso? No. Si Jesús vive en ti, si Jesús es la mano que te mueve, no tienes que preguntarte eso, porque simplemente actúas conforme la mano te guíe. Operas en Cristo. Así de sencillo, porque tienes la forma de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? ¿Y quién es el Señor? Cristo. Cristo es el Espíritu. No en todas las partes donde aparece la palabra Espíritu es el Espíritu Santo. Aquí se está refiriendo al Espíritu vivificante, vivificador, el que da vida. El Espíritu que da vida es Jesucristo. Muy bien. Ve qué bueno, mire, los que vamos juntos ya vamos avanzando, ya estamos hablando otro idioma. Muy bien. El Espíritu vivificante, ¿quién es? Jesucristo. Y aquí se refiere es a Él. Mire. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Y la palabra transformados de dónde viene? Forma. ¿Tenemos la forma de Cristo para que Él actúe en nosotros? ¿O tenemos simplemente, o somos simplemente un Efeshai moral, ético, que sabe cómo ser buen padre, buena madre, buen ciudadano, que hace lo posible por no robar, por no mentir, pero que no es capaz de decirle a un fariseo hipócrita, como le dijo Jesús, o como le dijo a Herodes,
díganle a ese, ¿recuerdan? A esa zorra. Jesús era de pantalones, no toleraba la religiosidad, no la toleraba. Ser imagen de Cristo no es ser un blandengue, no es ese Cristo que nos han vendido, todo afeminado, todo bobo, bonachoncito. No, esto tenía carácter. Somos a la forma de Cristo. Romanos 12:2, texto que muchas veces hemos revisado porque es maravilloso. Dice: no se amolden al mundo actual, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Que Dios qué? Transforme. ¿Y la palabra transformar de qué viene? Forma. Forma. ¿Dios nos transforma en buenas personas? No. ¿Dios nos transforma en personas piadosas? No. Dios nos transforma en personas emocionales que cuando cantan una canción, no estoy diciendo que la canción sean malas, pero que simplemente nos emocionamos hasta las lágrimas y nos retorcemos, pero seguimos en las mismas. No. Ah. Dios nos transforma a Cristo. A Cristo. Efesios 4, 21 al 24, y con este terminamos. Si de veras han escuchado acerca del Señor y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, ¿dice? ¿Han sido enseñados de Él? No, en Él. ¿Conforme a la verdad que hay de Jesús? No, en Jesús. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que se corrompe. ¿Dónde voy? Corrompe según los deseos engañosos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, wow. Revístanse de la nueva naturaleza creada para hacer ¿qué? ¿Para qué es la nueva naturaleza? Para ser a la imagen de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Soy una nueva criatura. ¿Y la nueva naturaleza? Es verdaderamente justo y santo, no alcahueta y bonachón. Justo y santo, no alcahueta y bonachón. Entonces, terminamos. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Es no solo ser semejantes, porque Adán y Eva eran semejantes, pero necesitaban que Dios entrara en ellos. Semejantes a Dios no nos hace estar en el propósito de Dios. Todos nacemos semejantes. Todos los guantes, ustedes ponen acá 200 guantes y todos son a semejanza de una mano. Pero ¿cuáles son los guantes que van a ser útiles? En los que entre la mano. Acá podemos estar 40, 50 personas, no sé. Y todos somos semejantes. Pero ¿en cuántos
está Dios actuando, entrando, operando. Hay evidencias. Y ese es el propósito de Dios para la iglesia. No asistir a cultos. Yo sé que esto lo digo y lo repito, pero es que nos tiene que quedar claro. Si tu acercamiento a Dios es un culto, es un devocional o es una oración, Nefesh Hai. Nefesh Hai. Eres igual que una ballena. Bueno, para no sentirnos gordos, eres igual que una lombriz. Igual. Pero si ese devocional, si esa oración, si ese encontrarte con tus hermanos para exaltar al Señor y para que el Señor nos alimente por su palabra, es el resultado que Dios está en ti, ese es el propósito de Dios. Ese es. Nos voltearon la verdad. Y decimos frases tan antibíblicas como: ve a la iglesia para que Dios te ame más. La iglesia, primero, no es un lugar. Cristo entra en ti y empiezas a operar a través de ti. Ese es el propósito. No, es que voy a llevar a mi hijo a los servicios para que sea un mejor muchacho. No. Después que la vida eterna, la vida increada haya entrado en él, él va a empezar a operar, Dios va a empezar a operar. Y uno de esos resultados, seguramente, y va a ser así, es que quiera estar con sus hermanos para crecer. No para ganar puntos. Ni con Dios, ni con los amigos, en este caso no serían hermanos. No. La religión es el peor invento. Por eso no me canso de repetir: no podemos vivir una religión. Eso es asqueante. No, es que religión viene de relación. No. Es estar en Cristo. El mismo Jesús les dijo: ustedes hacen todas estas tradiciones, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Jesús, el Verbo eterno, el Logos eterno, Dios pleno, no entró en una virgen, no nació como un bebé, no se vació de sí mismo para matricularte en una denominación. Esa es la estupidez más grande que podemos pensar. Todo eso lo hizo para entrar en ti, darte vida increada, operar a través de ti. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Y tú, si estás en Cristo, eres iglesia. Nos decía, adelantándonos o atrasándonos un poco, Germán: comer Cristo. Que Él sea parte de nosotros, que se una a nosotros molecularmente. Ya para cerrar, porque me estoy alargando. Estar en Cristo, o que Cristo esté en mí, y esto ya lo dije, pero lo repito, no es que Jesús entró en mi corazón
y ahora está ocupando un pedacito por allá, el San Alejo de mi corazón. Quédate ahí, vive ahí, y yo sigo haciendo de mi vida lo que se me dé la gana. No. Estar yo en Cristo no es que Cristo es una molécula gigante y yo ocupo un pedacito. No. Estar en Él y Él en mí es lo que sucede con el café cuando lo mezclamos con el agua. Se vuelve son inseparables, es una sustancia. Cada molécula de ese tinto, de ese café, está unido a cada molécula de esa agua. Todo mi yo está en Cristo y Cristo está en todo mi yo. Cada célula, cada pensamiento, cada palabra, cada intención. No es alguien que yo cargo como antiguamente cargábamos una imagen o un escapulario, lo que fuera. No, seguimos cargándolo, pero de otra manera. Yo lo cargo. ¿En dónde cargas? No, yo ya no cargo esas cosas. Yo ya no me inclino a esos monachos. Y entonces no, yo lo cargo es aquí. Aquí tengo un monachito en mi corazón, se llama Cristo. Sí, es un monacho lo más de tonto. Lo más de tonto porque yo sigo haciendo con mi vida lo que se me antoja. Y lo cargo ahí. Es un Cristo idiota que está ahí. ¿Y saben por qué lo podemos decir? Porque no tenemos la vida increada. Y al no tener la vida increada, seguimos pensando así. Por eso en Romanos es Dios el que tiene que transformar la manera de pensar. No nosotros, no una prédica. Él, solo Él. ¿De acuerdo?